Bueno, pues estoy muy contenta de estar contigo, Pablo, hoy. Pablo Montaño, para quien no lo conozca, es un activista ambiental importantísimo en México. Muchas gracias por el tiempo que nos estás regalando. Y yo quiero preguntarte algo como muy sencillo, pero que a la vez es sumamente complejo, que es, ¿qué crees que está ocurriendo con el ciclo del agua que aprendimos en primaria, ¿no? De que llovía, se evaporaba y se precipitaba, y hoy en día ese ciclo parece roto, al menos en Nuevo León? Sí, es una pregunta bien compleja, porque primero tendríamos que ver y hablar del agua como este ciclo que describes como un sistema, ¿no? Que en este sistema las alteraciones que han ido ocurriendo, algunas por procesos que podríamos decir de orden natural, otros climáticos producidos por el ser humano. Está sucediendo, ahorita es muy palpable en Monterrey las consecuencias de estas alteraciones, pero están sucediendo por todo el territorio, ¿no? y por todo el mundo. Y esa variación de temperatura en un cuerpo y en un planeta implican que los ciclos, la forma en la que funcionan sus distintos sistemas, se ven alterados y se ven afectados. Y el agua, pues naturalmente no es inmune a este proceso, ¿no? La variación de temperatura normalmente en las ciudades no ha sido de 1.2 grados, es decir, no hemos incrementado nada más 1 grado. Normalmente han sido 2, 3 grados, también depende mucho del arbolado, qué tanto se ha respetado, ¿no? Los flujos de los cauces naturales de los ríos, de los cuerpos de agua. Hay muchos factores, cantidad de concreto, ¿no? Que pueden significar que Monterrey viva mucho más calor de lo que hacían antes. Y digamos, las primeras afectaciones es a una mayor temperatura, tienes mayor evaporación en los cuerpos de agua, es decir, el agua que tenemos en superficie se evapora con más facilidad. Ese sería un primer muy sencillo impacto, ¿no? Lo segundo es las alteraciones a los cauces de los ríos, con represas, por ejemplo, desviaciones, extracción de agua en grandes cantidades, implican que también donde llegan estos flujos de agua, pues están cada vez menos llenos, por lo tanto más vulnerables a la evaporación, y podemos ir como desencadenando. Oye, no, aquí tenemos entonces la tormenta perfecta, que en realidad no es tormenta porque no está lloviendo. Tenemos nuestros ríos metropolitanos concretizados, sí, muchos de ellos, otros agonizantes o prácticamente paralizados por basura. Tenemos además una placa de cemento permanente en toda nuestra ciudad, la hemos creado a partir de producir piso, cemento, concreto, etcétera. Nada de esto está ayudando. O sea, están viviendo, ¿no? Ajá. ¿Cómo priorizarías tú? ¿Por dónde entrarle? ¿Cómo recuperar el ciclo del agua en una ciudad tan compleja como esta? De entrada, o sea, la crisis climática, este fenómeno global, va a seguir ocurriendo, ¿no? Y eso hay que entenderlo como tenemos que acostumbrarnos a que vivimos ahora en un escenario de crisis climática. Y la realidad, y es muy duro de asumirla, es que no la vas a frenar. Y de entrada ya cambiaste el clima, ¿no? Entonces hay que adaptarnos a un clima distinto y evitar que siga cambiando más ese clima, porque si estamos ahorita en 1.2 grados, llegar a 3, llegar a 4, llegar a 5 grados es una locura. La otra parte es cómo mitigo y me adapto, ¿no? O sea, es decir, cómo le dejo echar más leña a este gran fuego y cómo me preparo para estas condiciones nuevas que se están creando, ¿no? Y ahí es donde entra la parte del arbolado, donde entra la parte de recuperación de los ríos. Por desgracia, México en algún momento decidió que sus ríos eran drenajes, ¿no? Y se contaminaron y se murieron muchos de los ríos en este país. Ahora, la parte aquí positiva es que los ríos y la naturaleza, y esto lo voy a decir de una buena amiga, que es resiliente, ¿no? Te ayuda, se recupera. Y esa recuperación también puede ocurrir en esta ciudad, ¿no? Pero requiere de cambios muy drásticos, ¿no? Y creo que cuando hablamos de soluciones sobre el agua, yo creo que es muy importante entender el tamaño del reto. Si el reto es de años y años de mala planeación, de malas decisiones, de oportunismos de algunos sectores y grupos, es muy importante entender que la solución tiene que ser de la misma magnitud y más. Y entonces, ¿qué toca? Si no es mi velocidad de lavado de dientes, entonces ¿dónde están las soluciones? Sin duda están en la organización y sin duda está en el atrevernos a cuestionar un modelo que nos trajo a esta crisis. La crisis no ocurre por mala suerte, ¿no? Monterrey se está quedando hoy sin agua. El 80% del territorio del país está en sequía, en algún grado de sequía. Entonces, es urgente, sí, que nosotros individualmente tomemos una acción y una conciencia de lo que está ocurriendo, pero de ahí en más, ¿qué sigue? Pues sigue, ¿no? Vamos buscando esta transformación para evitar agravar esta crisis y para resarcir lo que es posible resarcirlo, ¿no? Y prepararnos, ¿no? Para aquello que tendremos que enfrentar sí o sí. Entonces, tenemos que prepararnos para estas variaciones del clima que hemos creado, ¿no? Ok, tú que eres una persona como tan enterada de la situación tan crítica, y que además eres papá de una niña de 4 y un niño de 1. Una pregunta así muy, muy personal, pero ¿de dónde sacas la esperanza? ¿Cómo la reactivas constantemente? ¿O qué nos puedes decir sobre eso? Yo creo que hay una derrota que hemos asumido siempre cuando hablamos de temas medioambientales, climáticos y de futuro en general, ¿no?
Nos gusta caer en un derrotismo de no se puede hacer nada, entonces mejor vivo mi vida tranquila y no me preocupo. Sin embargo, yo creo que es una mentira que nos han vendido, porque ha sido también para mantenernos sin activarnos, cuando en realidad sí hay una posibilidad enorme de transformación de las cosas. Yo sí creo que así como tuvimos una capacidad para destruir muchas cosas, la hay para resarcirlo, e incluso aquí estarías no oponiéndote a los procesos naturales, sino apoyándolos y apoyándote en ellos, ¿no? Y la naturaleza recuperando sus propias fortalezas. Ahí es muy fácil frustrarse por lo que se va perdiendo, ¿no? Ya no tenemos la temperatura de antes, qué terrible, llovía antes estos meses bien, llovía siempre tal día, ¿no? Y suena como algo terrible de perder, ¿no? Y entonces, si nos quedamos en las derrotas y en lo que ya perdimos, se siente como que cerremos y nos vamos ya. Mi hija tiene 4 años, como dices, y se fascina, por ejemplo, con que hay mariposas. Claro. Con que hay particulares, una flor, lo que sea, la vuelve loca. Y creo que justamente esas generaciones que no están pensando en lo que se perdió, sino que están pensando en lo que se tiene que salvar, y en lo que me fascina de este mundo, que sigue, a pesar de todo lo que lo hemos golpeado, a pesar de todo lo que lo hemos dañado, sigue siendo fascinante. Tanta cosa bonita que puedes rescatar, que es que ahí es donde tenemos que poner esta energía. Porque hemos perdido y vamos a perder más. Y hay que dolernos, sí, es natural, llorarlo, pero no nos podemos quedar nada más en esa derrota de lo que ya se está perdiendo, sino hay que reactivarnos, hay que cambiar de velocidad y ponernos en un plan de lo que sí vamos a salvar, ¿no? Y no son retóricas. Es el agua, es el planeta, son los bosques, son las mariposas, son las montañas de nuestra ciudad. Es nuestra agua, es el agua de tus hijas, hijos. O sea, son las anacahuitas, son los huizaches. La verdad es que nuestra ciudad es preciosa, si se le ve así. Sí, y hay muchas enseñanzas muy interesantes que creo que están en quienes se han atrevido a defender su territorio. También creo que eso es lo que luego nos sentimos bien pequeños, con problemas tan grandes. ¿Cómo voy a yo enfrentarme a intereses económicos enormes que han estado aquí en el territorio tanto tiempo y que han decidido y que definen la política y definen todo? Bueno, hay experiencias bien lindas, ¿no? Una comunidad en Chiapas, una comunidad Zoque, que frenó una ronda petrolera que tenía una inversión de $300 mil millones. Y hoy le debemos a esa comunidad que no haya habido una cantidad inmensa de toneladas de barriles explotados en ese sitio, ¿no? Y de eso se trata. Y no se puede defender lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, de entrada, conocer nuestro territorio, conocer las particularidades de los ríos de Monterrey, quién le da agua, de dónde me viene, hay pozos, no hay pozos, hay agua subterránea, cuántos metros sale, ¿no? Y desde ahí ya puedes entender primero tu territorio, lo puedes amar. Nuevo León es precioso. Es un territorio enamorable. Sumamente biodiverso, además. Exacto, ¿no? Y una vez que ya lo conoces, te enamoras, y ya que estás enamorado lo defiendes y no hay más. Entonces, la invitación no es a los cambios cosméticos pequeños, sino a defender el territorio y a defenderlo con este caminito de amarlo, conocerlo. Muy bien, muchas gracias. Nos dejas ese pendiente. Vamos a platicar más sobre el territorio, entonces. Seguro. Muchas gracias. Qué chido.